El puente de los recuerdos. En la pequeña ciudad de Valeria, todos conocían el puente de los recuerdos. Era una estructura antigua, con piedras desgastadas por el tiempo y rodeada por una espesa vegetación. Pero no era su arquitectura lo que lo hacía especial, sino los recuerdos que albergaba. Cuenta la leyenda que, cada vez que cruzabas el puente, te encontrabas con un recuerdo olvidado. Algunos decían que era una bendición, otros que era una maldición. Martina, una periodista que había regresado a Valeria, después de años en el extranjero, estaba intrigada por esta historia. Decidió cruzar el puente una tarde de otoño, cuando el sol tiñe el cielo de naranja y dorado. Al llegar a la mitad del puente, fue invadida por un recuerdo de su infancia. Vio a su abuelo, quien había fallecido hace muchos años, enseñándole a montar bicicleta en ese mismo puente. Las risas, los gritos de emoción y las palabras de aliento de su abuelo resonaban en su mente. Martina se detuvo, con lágrimas en los ojos, recordando ese momento tan especial. Pero el puente no había terminado con ella. Al seguir caminando, otro recuerdo surgió. Esta vez, era de su primer amor. Recordó los días en los que paseaban de la mano cerca del río, bajo el puente, compartiendo promesas y sueños. Para cuando Martina llegó al otro lado, se sintió abrumada por la emoción. Se dio cuenta de que, a veces, la vida nos lleva por caminos inesperados y nos hace olvidar momentos preciosos. El puente de los recuerdos era un recordatorio de que siempre debemos valorar y atesorar esos momentos. Decidió escribir un artículo sobre el puente, compartiendo su experiencia y animando a otros a cruzarlo y revivir sus propios recuerdos. El artículo fue un éxito, y pronto, personas de todas partes vinieron a Valeria para cruzar el famoso puente. Con el tiempo, el puente de los recuerdos se convirtió en un lugar de peregrinación, donde la gente podía reconectarse con su pasado y recordar la belleza de los momentos vividos. Y Martina, con su pluma, había logrado preservar la magia de ese lugar para siempre. Caminos entrelazados. Elena y Diego eran dos almas errantes, viajeros, por naturaleza, que recorrían el mundo en busca de aventuras. Sin embargo, a pesar de sus numerosos viajes, nunca se habían cruzado. Hasta que el destino decidió entrelazar sus caminos. Elena, con su mochila al hombro, había decidido emprender un viaje a los Andes peruanos. Había escuchado historias sobre la belleza mística de Machu Picchu y anhelaba vivir esa experiencia por sí misma. Diego, por otro lado, se encontraba en Perú, trabajando en un proyecto de conservación ambiental en la selva del Amazonas. Un día, ambos decidieron visitar un mercado local en Cusco. Mientras Elena admiraba unas artesanías, Diego buscaba ingredientes frescos para preparar una cena esa noche. Fue en ese mercado, entre los puestos coloridos,
y el bullicio de vendedores y turistas, donde sus miradas se encontraron por primera vez. Diego, impresionado por la belleza de Elena, decidió acercarse. ¿Eres turista?, preguntó, intentando iniciar una conversación. Elena sonrió y asintió. Sí. Vine a explorar la magia de estos lugares. ¿Y tú? Pareces más local que turista. Diego rió y explicó su proyecto en el Amazonas. Los dos pasaron horas conversando, compartiendo historias de viajes y aventuras. Descubrieron que, a pesar de sus diferentes caminos, tenían muchas cosas en común. Ambos amaban la naturaleza, la música y, por supuesto, viajar. Después de ese encuentro casual, decidieron explorar juntos los encantos de Cusco y sus alrededores. Visitaron las ruinas de Sacsayhuamán. Se perdieron en las calles empedradas del barrio de San Blas, y contemplaron juntos el amanecer en Machu Picchu. Cada día, su conexión se fortalecía más y más. Aunque al principio su relación fue platónica, basada en la amistad y el amor por el viaje, con el tiempo se dieron cuenta de que lo que sentían iba más allá. Se enamoraron entre montañas y valles, bajo cielos estrellados y en medio de la vasta selva. Cuando el proyecto de Diego terminó y Elena tuvo que regresar a su país, decidieron que no podían separarse. Se mudaron juntos a una pequeña ciudad en la costa del Perú, donde combinaron sus pasiones, y abrieron un albergue ecológico para viajeros. Años después, todavía cuentan la historia de cómo sus caminos se entrelazaron en aquel mercado de Cusco, y cómo el destino, con su magia, los unió en un amor eterno. El susurro de la luna. En el pequeño pueblo de San Miguel, ubicado entre montañas y rodeado de bosques espesos, había una leyenda que todos los habitantes conocían, pero pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Decían que, en las noches de luna llena, un susurro melódico emergía de la luz de la luna. Una melodía tan suave y misteriosa, que era casi imposible de distinguir, pero lo suficientemente poderosa como para hechizar a quienes la escucharan. Lorena, una joven de la ciudad, había llegado a San Miguel para visitar a su abuela, quien solía contarle historias sobre las maravillas y misterios del pueblo. Una noche, mientras se encontraban en el jardín, la abuela habló sobre el susurro de la luna. Lorena, intrigada, quiso saber más. No es solo un mito, querida, dijo la abuela. Aquellos que son tocados por el susurro son bendecidos con una visión, un vistazo a un futuro posible o a un recuerdo perdido en el pasado. ¿Y cómo puedo escucharlo?, preguntó Lorena, mirando la luna brillante en el cielo. Debe ser en una noche de luna llena, cuando el mundo duerme y solo los soñadores despiertan. Debes abrir tu corazón y escuchar con tu alma. Lorena decidió intentarlo esa misma noche. Se sentó en el jardín, bajo la luz plateada de la luna, cerró los ojos y trató de escuchar. Al principio,
Solo oyó el murmullo del viento y el crujido de las hojas. Pero poco a poco, un suave canto comenzó a llenar el aire, envolviéndola en una sensación de paz y asombro. De repente, tuvo una visión. Se vio a sí misma, años en el futuro, en un lugar que no reconocía, rodeada de caras desconocidas, pero amigables. Estaba enseñando a un grupo de niños, contándoles historias y leyendas, igual que su abuela lo hacía con ella. Cuando la visión terminó y el susurro de la luna desapareció, Lorena se sintió renovada, con un propósito claro en su corazón. Años más tarde, después de viajar por el mundo y aprender sobre diversas culturas, regresó a San Miguel y fundó una escuela para niños, donde compartía el conocimiento y las historias que había recogido en sus viajes. El pueblo la admiraba, no solo por su dedicación a la enseñanza, sino también porque era evidente que había sido tocada por el susurro de la luna. Y así, la leyenda de San Miguel continuó viviendo, inspirando a generaciones a escuchar, a soñar, y a seguir sus corazones. Sombras en el espejo. Había una vez en la ciudad de Valeria un espejo muy peculiar. No estaba hecho de cristal común, sino de un material desconocido que reflejaba no solo imágenes, sino también sombras del pasado. Se decía que quien mirara en él podría ver reflejadas decisiones pasadas, elecciones hechas y las consecuencias de tales acciones. El espejo había pertenecido a la familia Aragón durante generaciones y estaba en el gran salón de la mansión Aragón. Aunque todos en la ciudad sabían de su existencia, pocos se atrevían a mirar en él, temerosos de lo que podrían descubrir sobre sí mismos. Adela, la joven heredera de la familia, siempre había sentido una extraña fascinación por el espejo. Una tarde, impulsada por la curiosidad y el deseo de descubrir más sobre su propia historia, decidió enfrentarse a él. Al principio, el espejo mostró su reflejo como cualquier otro. Pero, lentamente, las sombras comenzaron a moverse detrás de ella. Adela vio a una niña, muy parecida a ella, tomando decisiones que habían moldeado su propia vida. La niña tomó un camino diferente en un cruce. Eligió quedarse en vez de irse. Dijo sí, en lugar de no. Con cada decisión, la vida de Adela cambiaba. De manera sutil, mostrándole cómo podrían haber sido las cosas. Las sombras en el espejo también le mostraron a Adela las alegrías y tristezas de sus antepasados, las decisiones que tomaron y cómo afectaron a las generaciones futuras. A medida que las imágenes pasaban, Adela sintió una conexión más profunda con su familia y una mayor comprensión de sí misma. Cuando finalmente se alejó del espejo, Adela no sentía miedo ni tristeza por lo que había visto. En cambio, se sentía empoderada, con la certeza de que, aunque no podemos cambiar nuestro pasado, podemos aprender de él y usar ese conocimiento para moldear nuestro futuro.
Con el tiempo, Adela se convirtió en la guardiana del espejo, compartiendo su sabiduría con aquellos que buscaban respuestas en sus propias sombras. La mansión Aragón se convirtió en un lugar de peregrinación, donde la gente venía de todas partes para enfrentar sus sombras y descubrir su verdad. El espejo, con su poder de revelar el pasado, se convirtió en un símbolo de introspección y autoconocimiento en la ciudad de Valeria. Y la leyenda de sombras en el espejo se transmitió de generación en generación.